San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como bien decíamos antes de que María Elena nos vaya a hablar de por qué el cielo está de oferta, no podemos desligarnos de la liturgia y sobre todo en esta octava de Pascua que estamos celebrando. Hoy es miércoles de la octava de Pascua. Y las lecturas que nos propone la liturgia son hermosas realmente. El Evangelio de hoy es tan largo que yo les sugiero, y así lo sugerí en un audio que yo grabo todos los días, que por favor, les supliqué que lo leyéramos, lo meditáramos, inclusive en dos partes, porque nosotros no tenemos, normalmente la mente se fastidia si está muy larga la cosa y nos distraemos, y el diablo también. Así es de Lucas capítulo 24, del versículo del 13 al 37, pero lo importante es el contexto que lleva. Y la primera lectura de hoy es de Pedro y Juan, que suben es de Hechos de los Apóstoles, claro, y suben al templo a orar en la hora nona, y estaba un paralítico que pedía limosna y les pidió. Pedro dice la palabra que se lo quedó mirando fijamente y les dijo: no tengo oro ni plata, todo lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate de esa silla. Ahora bien, nosotros podemos decir, ¿fue Pedro quien lo sanó? No. Pero Pedro, ¿qué había hecho? Se había vaciado, se ha hecho la kenosis. Se había vaciado totalmente delante de ese Jesús que lo había negado, pero ya sabía que estaba resucitado. Luego entonces se llena de Jesús, por eso dice, en el nombre de Jesucristo, igualito nosotros. Estamos viviendo esta Pascua, pero no es para decirle el nombrecito, es para vivirla, hacer ese vaciamiento y llenarnos de él. Y lo mismo sucedió, que es el Evangelio de hoy, con los discípulos de Emaús. Pero yo no sé si vamos intercalando la palabra con lo de la divina misericordia, porque es que el cielo está de fiesta, hay que decirla. ¿Por qué? Porque es muy lindo decir Jesús ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado, pero vivir en la resurrección es otra cosa. Y entonces, pues, vamos a empezar con la imagen de la misericordia, que aquí la tenemos. Es ese Jesús que vemos que de su costado salen sangre y agua, esos rayos de misericordia. Entonces, él le habla a Santa Faustina, ese le aparece a Santa Faustina y le pide que sea pintada esa imagen con la leyenda abajo, Jesús en ti confío. Entonces, lo primero que vamos a ver son las gracias que él nos da por venerar la imagen. Dice, yo prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como mi propia gloria. En el diario viene en el numeral 48. Es importante decir que ese diario de Santa Sor Faustina está dictado por el Señor. O sea, ella escribía las experiencias que tenía y en el mismo diario aparece en negrillo exactamente lo que el Señor le decía, está aprobado por la Iglesia. Y en cuanto a la imagen, el Señor no es cualquier imagen, Él se la mandó a dibujar a ella. Sí. Por lo tanto, al mirar, y San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, dice que la imagen lo que es que nos recuerda lo que viene hacia nosotros de Jesús. No es la imagen en sí, no somos adoradores de yesito, como nos dicen nuestros hermanos esperados. Ni de papel. Ni de papelito. Nosotros sabemos que es lo que quiso dejar bien plasmado, es que esos rayos que salen de allí son de su misericordia y por eso el cielo está de oferta. Y vamos a terminar, la oferta viene al final cuando hablemos de la fiesta de la misericordia. Exacto. Dice, por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso es que cada alma tenga acceso a ella. Diario 570. No sé si alguno de ustedes haya visto la película de la Pasión, pero una de las partes que a mí más me gusta es al final, cuando su costado es traspasado, sale esa sangre y esa agua, y ahí se ve el primer milagro. Ajá. Porque cae sobre sobre el soldado se le cae la ceguera espiritual, cae de rodillas.
Entonces él se convierte. Dice, estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva en la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Diario 299. Ahora, a mí ya me ha tocado ver varias promesas cumplidas, pero aquí dice el tenerla en casa, ahorita que estamos tan preocupados y ocupados por este tema tan innombrable, pero también a veces hemos tenido otras tormentas, otras cosas, dice, Jesús dijo que preservaría las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen. Las importantes poblaciones de Cracovia y Vilna, donde estaba establecida esta devoción, fueron preservadas de la destrucción casi total de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ahora que tuvimos hace unas... Marilena, déjame que te interrumpa, y esto es bien importante, porque cuando comenzó esta pandemia, entonces pasaban unas cadenas de que ahora tienes que hacer y poner esto, una cosa así y una cosa allá para que no te llegue el virus, para que yo no... Vaya, no tenía, o sea... Por eso es que hay que promulgar estas devociones. El Señor le dice a Santa Sor Faustina que dibuje la imagen. Si yo creo en esto y tengo la imagen allí, no tengo que estar buscando que si por aquí por allá el agua bendita, los sacramentales sí. Los sacramentales sí. Pero todas esas cosas que empiezan a pasar y todas esas cadenas, la iglesia no las aprueba. No. Ahora, la imagen pues tiene varios artistas que la han interpretado. Él mismo le dice que la gracia no está en la interpretación. Es más, si tú tienes un niño pequeño y dibujar a Jesús con las dos los rayos y la llevas a bendecir, es lo mismo que si la pintó el pintor más grande. Yo, pues pasamos hace unas semanas esta tragedia que estuvimos a -3 grados centígrados bajo cero, donde a mucha gente se le rompieron las tuberías, le explotaron. Mi vecino de al lado se le rompió y yo, por gracia de Dios, no se me rompió. Ahora, puede suceder que Dios lo permita para algo, pero ahí él mismo está diciendo cómo nos protege tener la imagen venerada y obviamente pues bendecida y pues tratar de vivir la misericordia. Otra de los puntos importantes es la confianza. Para no leer todo, quiero Te voy a volver a interrumpir. Sí. En el supuesto negado de que no tengamos la imagen, pero sabemos sí. que, porque hemos leído la palabra, que Él es misericordia y después que es justicia, y clamamos a su misericordia, es de igual. Claro, y si lo permites para algo. Bueno, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y esta es la confianza. Cuanto más confía un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que me pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo, es en el numeral 1578. Quiero platicar que tengo una amiga providencialmente, cuando me tocó trabajar en una ciudad de México, nosotros dos fuimos casi, nos tocó ahí trabajar juntas y casi solas por una grande temporada. Su esposo estuvo enfermo de este virus y le indujeron el coma y no despertaba, y no despertaba, y no despertaba. Entonces, yo precisamente le copié este pedacito de aquí, confía. Si tú confías mucho, vas a obtener una gracia grande. Si confías, pues haz de cuenta, yo lo veo. Es como si mi confianza es del tamaño de un vasito de tequila, que son chiquititos, pues esas gracias me va a dar. Si es del tamaño de un tinaco de agua de una casa, eso voy a tener. Si es del tamaño de una alberca, del mar o infinita, es lo que voy a recibir. Y providencialmente recibí una oración de una novena de abandono, que la vamos a hacer después de la novena que estamos haciendo ahorita, la Divina Misericordia, que precisamente es hacer eso, dejar todos sus pies. Dice que ella estuvo todo el día repitiendo esta oración y fue el día que despertó del coma. El día que él despertó. Ahora, otra de las cosas importantes es la novena. La novena fue dictada por Jesús y la empezamos el Viernes Santo y terminamos el sábado, es decir, para ya vivir la fiesta de la misericordia, que es el próximo domingo. En cada día nos pide por alguien en especial. Por ejemplo, hoy nos toca pedir por los hermanos separados y se reza la coronilla de la misericordia. Si tú no la tienes, no te preocupes, la encuentras fácil en las redes, en internet. Y si el día de hoy estás conociendo de la novena, pues empiézala hoy, no pasa nada, y termina hasta que termines el primer día. Ana Lilia. Pero esa novena al abandono, ¿me puedes explicar? ¿Es para
dejarnos en manos del Señor, que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Nosotros tenemos un propósito, queremos que por favor nos haga el favor de salvar a alguien o algo, algún propósito. Ujú. Cuando rezamos esa novena es para dejárselo en sus manos, que sea lo que Él decida y nosotros aceptarlo. A ver, no quiero confundir a los que nos están escuchando. Una cosa es la novena, la Divina Misericordia, que es la que empezamos, y esta es otra novena, que es del abandono, que es precisamente, como yo lo entiendo, es como niños. Viene algún pasaje que no me sé de la Biblia que dice que quedó tan tranquilo en los brazos de la madre, en los brazos de Jesús, como un bebé recién amamantado. Es decir, el abandono, a como yo lo entiendo, es mi manera de explicármelo a mí mismo. Así esté una bomba atómica explotando, si yo estoy como un bebé en brazos de su mamá, estoy tranquila, porque estoy con Jesús, estoy con la tranquilidad de que lo que Él está permitiendo tiene un bien oculto. Mira, el abandono es un fruto de la confianza. Y él le dice a Santa Sor Faustina que lo que más le hiere son las almas que no confían en su divina misericordia. Por lo tanto, el abandono es exactamente como tú lo estás diciendo, porque nosotros no le podemos poner un libreto a Dios. Señor, yo quiero, le podemos pedir, y él dice en el Evangelio, pedí insistentemente, que toque la puerta, dice. Pero nosotros le tenemos que decir al final, Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque podemos estar pidiendo una cosa que aparentemente buena, y el Señor está en su pedagogía divina, con la sabiduría de Dios, está diciendo, de esta forma es mejor. El virus es una bendición y lo hemos dicho millones de veces. ¿Qué cosas buenas te ha dejado a ti? Ponte a hacer una lista. Ahora tenemos el ejemplo perfecto en la Sagrada Escritura, porque cuando Él está y dice, aparta de mí este cáliz, pero no se haga de mí, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo he leído en revelaciones privadas que lo que Él está viendo ahí no es que Él no quisiera la cruz, lo que pasa es que está viendo las almas que se van a perder. Entonces eso es lo que a Él más le duele. Y a fin de cuentas, pues hace siempre la voluntad. Siempre es lo que que mi voluntad esté sujeta a tu voluntad, se funda en tu voluntad. Ya. Bueno, y dicen los exégetas, o sea, los estudiosos de la Biblia, que también, porque no podemos olvidar que Jesús era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Él tenía voluntad humana. Y en ese momento estaba entregando la voluntad humana al Padre. Y la voluntad humana le estaba doliendo, indudablemente, que también por lo que está diciendo María Elena, que es una revelación privada, pero también le estaba doliendo en la humanidad. Y Él es el maestro, Él es el ejemplo. Así que aunque nos esté doliendo, decimos, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Se suscita la fe de decirle, la voluntad que tú tienes para conmigo es mejor. Se suscita la esperanza porque sé de quién estoy esperando, y se suscita el amor. Se cumplen las 3 virtudes teologales, dice. Sí, así como yo lo veo, es que mi confianza es la confianza de que el Señor está permitiendo o va a hacer lo que Él cree que es mejor. Sabe. Que es mejor. Él sabe lo que es mejor para mí o para la situación en la cual yo estoy pidiendo. Tengo que dejar ese abandono, ponerme como un bebé y decir, Señor, aquí estoy en tus manos. Yo quisiera que esto pasara, pero tú sabes mejor que yo. Tú tienes más Él es el que sabe. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría, pero sobre todo saber que Él es misericordioso. Es la misericordia. Es la misericordia. Por lo tanto, Romanos 8:28, Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Y Romanos 29 dice que el Padre nos predestinó a reproducir la imagen del Hijo. O sea que no se trata de que yo tengo que mejorar, tengo que dejar algunas cosas. No, se trata aquí de reproducir la imagen de Jesús. Sí, hacernos su clon. Exactamente, el clon perfecto. Ahora aquí dice, ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada, ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Es decir, aunque me esté pasando lo más malo, tiene un bien oculto. Diario 1541. El siguiente punto importante a revisar es las gracias a quienes propagan la divina misericordia. Y dice así, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Diario 1075. Yo esto ya puedo dar fe de que yo ya lo he vivido. A mí me gusta mucho propagar la devoción a la divina misericordia, y yo estuve embarazada de mi último hijo
exactamente hace 10 años. Él, como era una cesárea programada, me preguntó el doctor cuándo quería que naciera y estaba entre los días de la Divina Misericordia, perdón, de la fiesta de la Divina Misericordia, que es el próximo domingo, y yo había elegido ese día. Sin embargo, Dios permitió que se fuera al cielo el día que él cumplía 12 semanas. Yo estaba, con mi esposo, lo mandó llamar el médico y tardó muchísimo. Yo dije, aquí ya la cosa se complicó, porque aparte, digo, habían algunas complicaciones sencillas. Dije, ya me tocó, pues, rendir cuentas. Yo no sentí ni siquiera un poquito de miedo. Es más, me puse a escribir una carta para mis hijos y dije, ya de aquí no salí. Es más, pensé que a lo mejor ya no iba a ver a mi esposo. Y bueno, no era el momento, pero eso hace 10 años. Entonces yo tengo ya la tranquilidad de que el día que yo vaya a rendir cuentas, esa promesa se cumple. Amén. Sí, se Señor. Cumple. O sea, sí, Dios es Dios. Yo dije, bueno, pues he pecado, obviamente, no he sido un angelito. Señor, tú sabes que me he esforzado, pues he reparado en la medida que he podido. Y pues yo antes me preocupaba un poco por la justicia, pero un día llegué a la conclusión, Dios es justo, no me va a dar más de lo que yo merezca. Me va a dar menos. ¿Por qué? Porque su misericordia es infinita, entonces prefiero decirle, pues, ten misericordia de mí. Exacto. Todo lo que tú me digas, tienes razón, porque también encontré algo muy hermoso del Padre Fortea, que no me canso porque a mí me cayó tan al alma, que él dice que ha estado, él es exorcista, él es español y es teólogo y pues un montón de cosas. Él ha llegado a algunas conclusiones, por ahí lo pueden encontrar en internet. Él habla sobre el cielo, el purgatorio, el infierno. Entonces él dice que él cree que después de que uno muere hay un espacio de tiempo, después de que uno ve su vida, entonces uno le resta o inmediatamente hace un perfecto acto de contrición donde dice, Señor mío, ¿cómo te he ofendido? Porque no es lo mismo, ahorita me acuerdo de lo que hice ayer, a verlo todo junto, perdóname. O uno puede ser tan necio como lo es en vida, estarse justificando. Y Dios no tiene prisa para que uno entienda la verdad y la suma. Puede pasarse la eternidad hasta que sea el juicio final en el purgatorio. Bueno, pero yo creo que él ahorita tiene prisa. Claro, y prisa debemos de tener nosotros. Sí, Entonces es momento de reconocer nuestras Sí, pero faltas. También cuando hacemos el sacramento de la confesión, yo creo que muchos de esos errores que hemos cometido se borran. Claro, pero falta la reparación del daño que he hecho, porque un Padre Nuestro, Ave María, a veces las faltas que cometemos no, pues son, digo yo, cuando vemos en mi caso, así como para un Padre Nuestro, una Ave María, tenemos que hacer más. Ahora, viene la hora de la muerte, que por eso ¿cómo será ese momento donde ya veamos todo? Que por eso en cada Ave María pedimos a la Virgen que nos auxilie en el presente y en el momento de la muerte. Pues dice, a quienes recen la coronilla de la misericordia a la hora de la muerte con un moribundo, dice, en esa hora nada le será negado al alma que pida por los méritos de mi pasión, diario 1320. En esa hora, perdón, estoy leyendo a la hora de la misericordia. A esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti, para los demás. A esa hora se estableció la gracia en el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Esto viene en el 1572. Ahora, la coronilla de la misericordia, para ir más como por pasitos, fue dictada por Nuestra Señora Santa Faustina. Estaba un ángel listo para ejercer la justicia sobre la ciudad. ¿Y cómo sería la santidad de ella que le da esta oración? Y cuando ella la reza, pues entra la misericordia y quita la justicia. Pero ahí está todo el plan de Dios. Dios se hace trampa el solito. Sí, no, yo le digo, papá Dios, tú eres tan bueno, ¿no? Él es la bondad. Que Él está poniendo el pecado. Él está así, le está señalando y se lo está permitiendo ver a Santa Sor Faustina. Él está enviando el ángel exterminador, él lo pone allí. El ángel de la justicia. Bueno, sí, es verdad, el de la justicia. Pero él suscita la misericordia. Él sabía que al final iba a triunfar la misericordia. Lo que está diciendo es, porque Santo Tomás de Aquino dice que a Dios hay que obedecerlo por amor. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y cuando él dice, y hay muchos que no quieren ofender a Dios, pero por miedo al castigo. Dice Santo Tomás de Aquino, no es la idea, pero por lo menos. Ahora bien, un alma que dice, Dios me ama tanto, y por amor, no por miedo al castigo, porque el amor es el que nos impela. Recordemos cuando estamos enamorados, ay, toda cosa lo hacemos por el amado. Bueno, enamorándonos de Jesús podemos dejar lo que se nos hace difícil de dejar la lengua,
Ay, al Señor no le gusta. El evangelio de hoy, si me permiten, es de los discípulos de Maús y comienza en el relato de que ellos van muy decepcionados, caminando de 10 kilómetros, dice el evangelio, de Jerusalén hacia la provincia de Maús, y el Señor se hace el encontradizo con ellos. Y les pregunta, ¿de qué estaban hablando? ¿Pero cómo? ¿Tú no sabes lo que pasó? Yo después que reflexioné este evangelio dije, Señor, voy a cuidarme de lo que hablo, porque vas ahí, qué pena, que yo ya estaba diciendo, ¿te das cuenta cómo es Ana Lilia? ¿Te das cuenta cómo es María Elena? No, si no sé qué más. Y él diga, ¿de qué estaban conversando? Estábamos murmurando, Señor. Cuidado de lo que hablamos, porque Él está. Él está. ¿Y qué le hizo a los discípulos de Maús? Ellos empezaron con una retórica de que tú no sabes que lo mataron al que nosotros creíamos que iba a ser nuestro libertador. Lean el evangelio. Y entonces de todas maneras fue entregado a nuestros jefes y lo crucificaron. Algunas mujeres dicen que fuera en la tumba y que estaba vacía. Y también otros dicen que lo han visto resucitado, pero nosotros lo creíamos el libertador. Estaban puestos mirando al Dios humano. Y sí, la libertad interior, más que la libertad de la opresión del Imperio Romano. Y eso todavía es lo que nos pasa en el diario acontecer. Creemos que un hombre nos va a libertar y nosotros estamos oprimidos por el pecado y porque ponemos la confianza en aquel hombre, y maldito el hombre que confía en otro hombre. Confiemos en Dios, que va a poner el iluminado para que rija los gobiernos del mundo. Confiemos en Dios y oremos. Entonces, ¿qué sucede? Que después que les dice todo eso, el Señor les dice, no, esto lo voy a leer textualmente, necios y torpes de corazón son para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrar en su gloria? Cuando no entendemos, Jesús nos dice, lo repito. Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Ah, pero entonces le decimos, no, señores, que yo no leo la Biblia, yo me la mantengo en las redes sociales. Yo me la mantengo mirando para allá y las noticias que me dan. Necio y torpe. Este tapaboca para mí es un sacrificio. Terminó Cuaresma y sigo con el sacrificio. Cuando nosotros vamos entendiendo en la palabra, miren que después dicen aquí los discípulos de Maús, que les ardía el corazón cuando el Señor les empezó a explicar desde Moisés. Dice el evangelio de hoy. Y él les empezó a explicar desde Moisés, que abrió el mar rojo, que sacó aquel pueblo elegido de la esclavitud, que se enfrentó con el faraón, que lean el libro de Éxodo para que entiendan, y luego entran en la dimensión de que él resucitó, arde nuestro corazón de amor, y después le dicen, Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde. Y él se queda, y termina parte de este evangelio cuando dice, se sentó, no, lo digo y me dan ganas de llorar. Y ellos lo reconocieron al partir el pan. Jesús está en la Eucaristía. Jesús está en la Eucaristía. Así que tenemos que proponernos, limpiar nuestro corazón para recibirlo. Y si es posible, cada día, y si es 2 veces en el día, mejor. ¿Se puede recibir 2 veces, 2 veces en el se día? puede. Bueno, les estaba platicando que estaba el ángel listo y le dice, por sus muchos pecados. Ya va porque me faltó la coletilla. Todo esto juega. ¿Por qué hace Jesús todo eso? ¿Por qué aquellos, a la forma humana dice, estos tontos todavía van, ahí los dejo que sigan confundidos? ¿Por qué se abaja y entra en la conversación de los discípulos de Maús? ¿Qué lo movió? Es la misericordia. La misericordia está plasmada aquí. Entonces, si hago la novena con la fe y la convicción, porque ya lo he conocido en la palabra, de que Él es la misericordia. Y voy y hago la novena, inclusive a las 3 de la mañana. Sometime Él me levanta a las 3 de la mañana para que la haga. Es que la misericordia es ese amor que no merecemos. Si Exacto. tú en tu hermano todavía no ves a Jesús en el más pecador, es que todavía no hay misericordia en tu corazón. Ay. Bueno, entonces le decía que el ángel iba a ejecutar la justicia sobre la ciudad por sus muchos pecados, especialmente por uno. El padre traductor, que es el padre, dice que aunque no está escrito en el diario, dice que ese pecado era el aborto. Y entonces, como ella reza la coronilla, el pecado, imagínate por una sola persona, si hubiéramos tantos santos y rezáramos alguna oración que nos diera Dios para detener este tema innombrable, ya se hubiera acabado. Y entonces dice, defenderé como mi gloria a cada alma que reza esta coronilla a la hora de la muerte o cuando los demás la recen junto a uno agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón.
Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca mi ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo, diario 811. Él le dice a ella que se reza en un rosario común, se reza en las cuentas del, pues se hace Padre Nuestro de María Credo. En las cuentas del Padre Nuestro se reza: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en reparación